Buen día, profesora. A mí me toca presentar a mi equipo. Mi equipo está conformado de la siguiente manera: Nisa Marina Garza Martínez, Joaquín Rodrigo Molina Molina, David de Jesús Hermes Osuna, Jesús Herrera de la Cruz, Miguel Ángel Bello Domínguez y su servidor, Juan Pablo Cárdenas Ruiz. Buenas tardes, mi nombre es Nisa Marina Garza Martínez y soy estudiante del quinto C. Yo voy a hablarles sobre el liderazgo. El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar una iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y eficiente, este sea personal o gerencial o institucional, dentro del proceso administrativo de la organización. Claro. Y como todo, también existen los tipos de liderazgo. Entre estos está el líder carismático, que es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo hacia los demás. Después está el líder tradicional, que es aquel que hereda el poder por costumbre o por un cargo importante. Y también está el líder legítimo, y este adquiere el poder mediante procedimientos autorizados por las normas legales. Entre estos hay más tipos, pero estos son los tres más importantes. Y para concluir, vamos a hablar sobre la clasificación del liderazgo. Entre estos está el líder autócrata, y este asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones. Asimismo está el líder emprendedor, que este adopta el estilo participativo. Y para finalizar está también el líder liberal, el líder proactivo y el líder audaz. Con eso termino todo y agradezco su paciencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, profesora y compañeros que vayan a ver este video. Mi nombre es Joaquín Rodrigo Molina Molina, soy perteneciente al quinto grado grupo C de la Facultad de Derecho. Yo les vengo a hablar del tema que me asignaron mis compañeros de equipo. Mi tema es el sindicalismo. Vamos a hablar de manera breve pero concisa de este tema. Para empezar voy a dar una pequeña definición. Y dice que el sindicalismo es aquel que se entiende como una figura dentro del derecho del trabajo. Se manifiesta como un sistema de organización laboral que tiene como principal función la representación de los obreros y trabajadores que prestan sus servicios a cambio de remuneraciones económicas a empresas que se dedican a un sector de la economía en específico. Bueno, el sindicato de trabajadores actúa de manera mediadora y negociante ante la empresa y el patrón como tal. Se creó con la finalidad de proteger los intereses de los trabajadores vulnerables de cualquier tipo de acoso, injusticia que se pueda y el patrón como tal. Se creó con la finalidad de proteger los intereses de los trabajadores vulnerables de cualquier tipo de acoso, injusticia que se pueda suscitar dentro de un plano laboral. Por mencionar un poco de la historia, antes los trabajadores no tenían ni voz ni voto en cuanto a los estatutos establecidos por una empresa, ya que era la misma empresa que los establecía o en caso contrario eran los patrones, pero los trabajadores lo único que tenían que hacer era acatar estas reglas. Por lo tanto, los sindicatos surgieron a manera de que sus voces se escucharan y que todos ese tipo de injusticias se tuvieran que relevar, es decir, para que fueran escuchados sus intereses. Los sindicatos son un acuerdo de muchas voluntades para llegar a un interés en común que va a beneficiar a todos ellos. Una vez dicho esto, vamos a entrar a las clases de sindicato. Existen muchas clases de sindicato. Una de ellas es el sindicato de gremio. El sindicato de gremio dice que se constituye por patrones o trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Esto quiere decir que los sindicatos de gremio tienen como cosa en común que todos los miembros trabajan de la misma cosa, oficio, arte o especialidad. Es decir, van a haber sindicatos de albañiles, sindicatos de personas que se dedican al arte,
tienen que ser de manera específica. No pueden haber mitad de trabajadores de arte y mitad albañiles. No se puede, porque eso sí es un sindicato de gremio que tiene que ver que todos tengan en común la profesión, arte o oficio, como ya dijimos. El sindicato de empresa es aquel que se da por todos los miembros de una misma empresa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los miembros de una empresa van a formar este sindicato. Eso se podría entender que son las personas que brindan sus servicios a una empresa en común. Es decir, por poner un ejemplo, la empresa Bimbo tiene trabajadores a su servicio. Esos trabajadores al servicio de la empresa Bimbo pueden formar un sindicato por el simple hecho de que todos trabajan para la empresa Bimbo. Caso contrario es el sindicato de industria. Esto quiere decir que se integra por patrones o trabajadores pertenecientes a empresas distintas, pero que se dedican a una misma rama industrial, comercial o servicio social. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede formar por trabajadores de dos o más empresas con el simple hecho de que tengan en común que se dediquen a una misma rama del comercio. Es decir, por poner un ejemplo, vamos a hablar de dos industrias que se dediquen al trabajo de la madera. Los trabajadores de estas dos industrias pueden juntarse y formar un solo sindicato entre las dos, por el hecho de que la empresa se dedica a la misma rama comercial, del servicio social o industrial. El sindicato de patrones es de manera específica para patrones, o sea que como condición tienes que ser un patrón y ya, eso es la única manera que tienes que para formar un sindicato de patrones. Bueno, ahora dice el sindicato de empresas varias. Dice que es formado por trabajadores de dos o más empresas vecinas, cada una de las cuales tenga un número de trabajadores inferior al pedido por la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo nos dice que para formar un sindicato tiene que tener un mínimo de 20 trabajadores formados para formar un sindicato. El sindicato de empresas varias quiere decir que son aquellos trabajadores que en sus empresas no alcanza el número mínimo para formar un sindicato normal. Entonces tienen que juntarse con otras empresas para poder formar el número mínimo de sindicatos. Y por último está el sindicato de trabajadores independientes, que es constituido por trabajadores empleados por cuenta propia y que no emplean a ningún trabajador. Esto que quiere decir que tú eres tu mismo dueño y que tú como dueño de tu negocio independiente te vas a formar con otros dueños de negocios independientes para formar un solo sindicato. O sea que el único requisito es que seas un trabajador independiente. Ya. De antemano pido una disculpa si escuchan mucho ruido, porque pues estoy en mi casa y hay mucha gente. Y pues por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muy buenos días, profesora. Mi nombre es David Hernández Osuna. Soy alumno del quinto grado Grupo C y a mí me tocó hablar sobre el sindicalismo o el movimiento sindical. Bueno, pues el sindicalismo trata sobre un movimiento obrero de una organización o de un sindicato, donde los líderes de dicha organización o sindicato quieren entablar una negociación con las empresas o con los gobiernos laborales. ¿En qué se basa la negociación? En que a los trabajadores se les aumente el sueldo y se les bajen las horas, y que se les dé mayor protección en caso de que en algún tipo de trabajo exista algún tipo de peligro, entre otras cosas. Y aunque dicho movimiento o sindicalismo se vincula a la política, su finalidad no tiene nada que ver con política, sino que la finalidad del dicho movimiento es la mejora de equipos, la negociación de que les suban el sueldo y de que les bajen las horas, al igual de que se hagan valer los derechos de cada trabajador, como los días de descanso, el pago de dichas horas, o sea que no estén recibiendo el pago sobre trabajó más de la cuenta, que no sea el pago como si hubiera trabajado la jornada normal, o sea, sino que si hizo horas extras, el salario se le tenga que aumentar. Básicamente de eso se trata, de hacer valer los derechos de cada trabajador. Y
Pues por mi parte sería todo, profesora. Espero que me haya dado a entender sobre mi tema y que igual usted me haya entendido muy bien. De antemano le doy las gracias y esto sería todo sobre mi tema. Muchas gracias. Ahora bien, hablaremos de la Unión Nacional del Trabajo, UNT, que fue hecha en 1997 por el ex miembro del Congreso del Trabajo y del sindicalismo independiente. Sus características es aceptar, reconocer a todos los individuos por igual, sin distinción de clases o de color. Una cosa muy importante es que el gobierno no interviene en ellos, dando así el hecho que se dio la revuelta con el Partido Revolucionario Independiente, más conocido como PRI, en el cual ellos se pusieron de acuerdo para no votar por dicho partido, en el cual en ese año se vio muy afectado. Su forma de colaborar es replantear las relaciones de acuerdos de socios con el sector privado. Lo otro muy importante es acordar que no se sostiene más la competitividad, no apoya a la empresa a reducir el salario de todos los obreros o de todas las manos para elaborar un dicho producto. Como la Unión Nacional del Trabajo es un sindicalismo, siempre colabora por un bien en común para todos los individuos, en el cual consiste primordialmente en los trabajadores, que como bien sabemos su salario no es suficiente por el trabajo que hacen. Y por eso es que se crea este sindicato conocido como Unión Nacional del Trabajo, ya que abarca a toda la nación mexicana, pero eso sí, existen varias uniones de este tipo, dando así como en España, que es conocida como Unión Nacional de Trabajadores, en el cual no interviene el Estado y solamente se regula en ellas, como bien mencionamos al principio. Es importante saber que esto solo va con el bien del trabajador hacia el patrón. No apoya a los patrones, sino solo a los empleados o trabajadores. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Herrera de la Cruz y en este video les voy a explicar acerca de la vigencia del movimiento obrero en nuestro país. Bien, como precedente tenemos a la Revolución Industrial de México, la cual pues da como origen a los futuros movimientos obreros. Estos movimientos se dieron después de la revolución, después de la independencia de México y después de la intervención francesa, para ser exactos. En ese entonces los sindicatos no existían y la única forma de protección a los trabajadores, no a sus derechos laborales, porque en ese entonces no existían como tal, sino solo a los trabajadores, eran sociedades de apoyo o organizaciones que se integraban por los mismos trabajadores, la cual consistía en apoyo mutuo. Cabe mencionar que estas organizaciones no tenían como objeto ir en contra o defenderse a sí mismos en contra de sus patrones, simplemente el apoyo. Así que para 1872 se crea el Gran Círculo Nacional de Obreros de México. Esa es una organización muy importante porque en este círculo se unen varias sociedades obreras que existían en el país. Como bien digo, sociedades obreras y no sindicatos hasta la fecha. Para estos movimientos se tienen en cuenta dos vertientes importantes. La primera es la defensa de los derechos de trabajadores y la segunda es la posición del gobierno de Díaz. Sin embargo, para 1916 todos estos movimientos y organizaciones se ven menguadas debido a la represión de la clase obrera mundial, y que esta represión se revoca después de 1935 en nuestro país, ya que se crea el Comité Nacional de Defensa Proletariada, y que a su vez trae consigo la creación de la Confederación de Trabajadores de México, que
es en 1936. Esta confederación ayudó mucho a la comunidad obrera porque evitó que estallaran las luchas y protestas en nuestro país. Cabe mencionar que entre 1930 y 1970 en nuestro país se tiene como data histórico un gran auge en la comunidad obrera, ya que la comunidad campesina sale del campo y se muda a las grandes ciudades con el fin de mejorar la calidad de vida de su familia. Ahora, tenemos como último y más reciente acontecimiento histórico de estos movimientos es la creación de la Unión Nacional de Trabajadores, que es de noviembre de 1998. Esta unión integra más de 150 sindicatos que vienen siendo alrededor de 1.300.000 afiliados. Esto quiere decir pues 1.300.000 trabajadores que están afiliados a esta unión de trabajadores que solo consta en la Ciudad de México. Bien, eso ha sido todo por ahora. Este trabajo tiene varios temas importantes. Uno de ellos es el liderazgo de Fidel Velázquez. Nos dice que Fidel Velázquez asumió por primera vez la dirección de la CTM en 1941 y la dejó el día de su muerte. Otro tema importante es el sindicalismo independiente. El sindicalismo independiente nace en los años 70 en el sexenio de Luis Echeverría. Otro tema relevante es la Unión Nacional de Trabajadores. En noviembre de 1997 se constituye la Unión Nacional de Trabajadores con participación de exmiembros del Congreso de Trabajadores y del sindicalismo independiente. El último tema de este trabajo es la vigencia del movimiento obrero mexicano. Da origen a la segunda mitad del siglo XIX y sus primeras participaciones fueron a principios del siglo XX. A principios del siglo XXI, este movimiento pierde fuerza y popularidad. Y por lo consiguiente, esta sería nuestra conclusión de nuestro trabajo.